Permítaseme. Muy bien. Déjenme dejar de presentar para quitar la parte donde yo me miro a mí mismo y me estorbo para la presentación. Entonces, pero ahorita vamos ahí, ¿verdad? Ya, justo. Entonces, este tema, ¿qué lo motiva? Les platico un poco de los antecedentes de qué me llevó a esta investigación. Entonces, algo bien interesante de las pymes es por qué esta investigación, o sea, la justificación de la investigación. Y les platico que esto fue porque un grupo de empresarios se nos acercó para preguntarnos cómo internacionalizarse. La mayoría de estos empresarios naturalmente pertenecían a sectores de tipo manufactura, con bajo valor agregado, y entonces cuando empezamos a hacer un análisis de cómo estaba la internacionalización de la pyme, nos encontramos con algunos detalles muy interesantes. El primero de estos detalles, se los comento ahorita, bueno, aquí está el resumen, no me voy a detener en él porque no es el objetivo de esto. La agenda, obviamente, es entender el porqué de la pregunta de investigación, luego plantear la pregunta de investigación, los métodos y materiales, hacer un análisis de lo que se encontró, resultados y discusión, para finalmente llegar a las conclusiones, referencias y resumen cuando sea el caso. Déjenme de empezar por este detalle. Las pequeñas y medianas empresas constituyen una base de desarrollo empresarial en todo el mundo, y es que son una gran parte de la población de entes productivos. De hecho, creo que tiene mucho sentido entenderlo de esta manera. Son mucho más las micros que las pequeñas, que luego son mucho más que las medianas, que a su vez son mucho más que las grandes. Es decir, prácticamente la concentración de empresas está en las empresas grandes. Las empresas grandes son pocas y tienen alto impacto, pero ellas ya han sido muy analizadas por las escuelas de negocios del mundo desarrollado. Y es interesante que ahora veamos a la pyme como un ente capaz, frente a una creciente competencia internacional, y que es capaz de utilizar las oportunidades del mercado. Es a lo que estamos tratando de ver. Por ello, utilizando el clásico acercamiento de la teoría de los recursos y capacidades de las empresas, vamos a ver cómo es realmente importante que la pyme, la pequeña y mediana empresa, primero mejore su desempeño para entonces apuntalar su competitividad, para entonces, ahora sí, tener un impacto. Es decir, que la pyme no se preocupe solamente por su sobrevivencia, sino que realmente pase al siguiente aspecto, al aspecto de su expansión. Ese sería el detalle interesante aquí, ¿verdad? Muy bien. Como pueden darse cuenta, la definición de pyme varía de país en país. Por ejemplo, una empresa es pequeña en la mayoría de los países si tiene menos de 50 empleados, ¿verdad? Pero es microempresa si tiene menos de 10 empleados, aunque en algunos lugares es de 5. Esto nada más es para que vayan viendo la diferencia de aproximaciones de lo que pensamos que es la pequeña empresa. Y respecto a la mediana, como se pueden dar una idea, esta va hasta 250 empleados. Entonces se pueden ir dando una idea de que no tenemos la misma definición. Por ejemplo, en Ecuador, una empresa mediana es aquella que tiene hasta 200 empleados, pero en México o en España es de 250. Es decir, la misma definición de pyme es heterogénea en la región latinoamericana, en América Latina y el Caribe. Y esto lo hace sumamente curioso, ¿verdad? Porque podemos estar hablando de lo mismo o de objetos similares, pero no homogéneos, que es lo que espero que quede claro. Ahora, hay una característica en la pyme latinoamericana, y es que pocas pymes están especializadas en nichos de mercado, es decir, pocas pymes están haciendo diseño, pocas pymes están diferenciándose lo suficiente o creando series pequeñas. La mayoría de estas son del corte artesanal. La mayoría de las pymes compiten en productos de mercancías ya estandarizadas, ¿verdad? Muy pocos de ellos están tratando de integrarse a las cadenas de valor. Es decir, muy pocas de ellas son proveedoras y contratistas de empresas más grandes, lo cual naturalmente
suena contradictorio pues para la política de acercamiento a lo que es la productividad regional, y que también podría tener algunas implicaciones de política económica. Y bueno, nada más para que se vayan dando una idea, lo que aquí nos interesa son las columnas de en medio, ¿verdad? ¿Cuánta empleabilidad tienen? Alrededor de un tercio del empleo se genera en las pymes. El PIB es más de un quinto de todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto se desarrolla en las pymes, y las exportaciones están por arriba del 8%, arriba del 8% de las exportaciones de las pymes en Latinoamérica, precisamente se vende hacia mercados extranjeros. Aunque déjenme también comentar esto, mucho de eso se va a mercados de la región. Es decir, normalmente productos sudamericanos se quedan en países vecinos, y normalmente países centroamericanos se quedan también en la zona. Y México está muy integrado en su cadena de proveeduría con Estados Unidos. Es decir, también Norteamérica tiene prácticamente ese tipo de vocación exportadora adentro de la región, simplemente para aclararlo. Y entonces, con esto en mente, vale la pena que vean este cuadro, donde ustedes pueden darse cuenta dónde está la mediana y la pequeña empresa, dónde están las empresas de los autoempleados o los de cuenta propia. Pueden incluso ustedes ver, ¿verdad? Que la microempresa, la mayoría de ellos están en el rango de la informalidad y de muy baja productividad, arriba del cero, ¿verdad? En productividad positiva, pero muy cerca del 20%. Lo mismo pasa con los autoempleados o con los que tienen una empresa casi unipersonal. La pequeña empresa ya está despegada, ¿verdad? Ya está en la formalidad, está más cargada hacia la formalidad que hacia la informalidad. Y la mediana y la gran empresa, exactamente es donde está lo interesante. Esa es la que realmente tiene el mayor desempeño en la región. Porque aquí estamos hablando de toda la región, de América Latina y el Caribe. Quise hacer un análisis de la región para que, precisamente cuando hablemos de estos constructos de la investigación que estoy planteando, queden claros. Obviamente, una limitante que voy a enfrentarme yo van a ser los datos, y en esa disponibilidad de datos, naturalmente, voy a optar por tratar de irme en los datos que tengo disponibles o a la mano, que van a ser prácticamente datos del caso mexicano. Pero quiero que vean los 6 constructos de la investigación que estoy planteando aquí. Es decir, utilizando la teoría de los recursos y capacidades, estoy diciendo que el constructo de recursos, obviamente estoy refiriéndome a recursos financieros y no financieros. Dentro de los no financieros me estoy refiriendo a recursos humanos, a recursos materiales y a otro tipo de provisiones, como lo puede ser la misma técnica o tecnología. En la parte de desempeño, tenemos la gestión. Por gestión, entiéndase el buen manejo de la información, de los indicadores y su efectividad. Entonces, obviamente ese sería un indicador de desempeño, la gestión que se realiza de los primeros dos, y ya como un extra, saliéndose del contexto de la competitividad intraindustrial, hablemos ahora de lo que tiene que ver con lo interindustrial, ¿verdad? Es decir, hablemos de cómo las empresas entran en algo que se llama clúster o agregado industrial, las redes, las cadenas de valor. Precisamente ese es el constructor de redes. Y obviamente esto va a impactar sobre los indicadores que queremos abordar, que son los indicadores de competitividad, que nos indican qué tan bien está sobreviviendo o expandiéndose la empresa, y el otro, si esa expansión se quedó solamente en mercados locales o trascendió a mercados foráneos, lo cual llamaríamos aquí internacionalización. Entonces, la investigación parte de que mezclando la teoría de recursos y capacidades más la teoría de encadenamientos productivos, podemos ver el potencial de internacionalización que van a tener las pymes per se. Eso es lo interesante, ¿verdad? Es lo que necesitamos tener aquí en claro. Entonces, nada más para tener bien claro este tipo de puntos. Ahora, habrá alguien aquí que me diga, oye, tú tienes 6 constructos que lo único que queda claro es que pertenecen a un grupo, pero ¿quién causa quién? Hay una relación de causalidad, hay una relación de dependencia.
a lo mejor no hay ni conexión entre ellos. Lo curioso es que partiendo de la perspectiva de equilibrio general, todos estos 6 constructos, recursos, capacidades, gestión, redes, competitividad e internacionalización, se están determinando en forma simultánea. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera hacer un análisis econométrico puro, tendría que tomar en cuenta la posible colinealidad entre las variables que voy a utilizar para cada constructo. Y segundo, que es muy probable que en algunos casos exista endogeneidad. Entonces, bajo ese escenario, la alternativa que se utilizó para esta estimación, para saber el resultado para el caso mexicano, fue utilizar un modelo de ecuaciones estructurales. Naturalmente se generó un panel donde se tenían los datos para cada censo económico. Obviamente se pudo estratificar por tipo de empresa, por algún otro tipo de característica como su ubicación, se pudieron generar identificadores, pero lo interesante no es la heterogeneidad que hay dentro de de las observaciones o de la unidad de observación, sino lo interesante es que cuando tengamos la determinación de cada una de las variables para cada uno de estos elementos llamados constructos, vamos a tener que entender que de entrada puede haber una interrelación entre ellos, y precisamente es precisamente a lo que vamos a avanzar. Déjenme darles un ejemplo. Pensemos en recursos. Cuando pensamos en recursos, tenemos que entender que mucho de lo que le va a pasar a la empresa, aquí tenemos el ciclo de negocios y el financiamiento, y ustedes se pueden dar cuenta cómo una empresa empieza desde que se tiene la idea, desde que se crea la idea, utilizando las inversiones de Los Ángeles, las incubadoras, el desarrollo de la misma y su expansión. A nosotros nos interesa mucho esta parte de la expansión porque precisamente cuando hablamos de el recurso financiero, normalmente allí en la etapa de expansión es donde vemos que algunas de ellas no logran sobrevivir. Y de hecho, este va a ser gran parte de la aportación que vamos a tener aquí en los resultados. Entonces, hablando de este tema de la competitividad de la empresa, ustedes deben de acordarse que cuando hablamos de la gestión de todos los elementos que componen a este ente llamado empresa. Estamos hablando de la gestión financiera, estamos hablando de la gestión de los recursos laborales, estamos hablando de la gestión pública, es decir, en la provisión de bienes y servicios que se tienen con el gobierno, si el gobierno es cliente, se está hablando de la gestión que se tiene en la cadena de valor con los clientes y con los proveedores, en ocasiones utilizando hasta los clientes para financiamiento o los proveedores para financiamiento, y naturalmente la gestión interna, administrativa, con los propietarios, ¿no? O con los accionistas, si tal empresa ya estuviera cotizando en bolsa. Precisamente a esto, ¿verdad? Es a lo que queremos entender como parte de las redes, como parte de ese agregado. Y naturalmente en este proceso es de donde la palabra eficiencia, sea que usted esté entendiendo algo estático o dinámico, nosotros estamos entendiendo aquí algo dinámico porque tenemos una serie de tiempo, aunque no son continuas, sino son por censos económicos cada quinquenio. Pero lo interesante aquí es que la capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de otro tipo de detalles, como son los costos de transacción y las externalidades del mercado para cada una de las dimensiones de la parte de la competitividad que están aquí representadas. Ahora, del otro lado, cuando hablábamos de la internacionalización, es muy interesante que aunque conceptualmente ya sabemos que el valor va a venir sobre todo, no tan solo de la manipulación o de la manufactura, que también el diseño va a añadir algo, que la parte de la mercadotecnia a través de la creación de una marca o de un diferenciador de prestigio, de reputación, que también hay que invertir en I+D, o sea, que todos estos elementos ayudan, ¿verdad? Pero también del otro lado, pues, están importando otros elementos, como lo son la distribución, en este caso estoy hablando de logística, de la mercadotecnia como área, que es una de las que les interesan suficientemente a la audiencia en este momento, y naturalmente la parte de las ventas, la parte en la cual ya se logra tener un contacto directo con el mercado, ¿no? Aquí está el problema de la investigación,
queremos ver el impacto que genera el hecho de que haya inversión extranjera, si esto ayuda a un mejor desempeño económico y social de la pyme en México por región, y si esto también detona su potencial internacionalizador. Utilizando las teorías de encadenamiento productivo, se analiza el desempeño competitivo y diferenciado de la pyme en función de lo que está logrando hacer a través de estos dos grandes pilares, económico y social, y también haciéndolo por estrato de el nivel de empresa como el punto de industria y a nivel regional. Luego vamos a ver aquí algunos de los resultados que son harto interesantes. La metodología va a ser mixta. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una parte muy cuantitativa. Los datos, les menciono, provienen de algo que se llama censos económicos. En pocas palabras, lo que voy a hacer es analizar el caso de lo que tengo cerca, que es el caso mexicano, y utilizando los censos económicos de 2004, 2009, 2014 y 2019, voy a estimar econométricamente un modelo de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales. El software que voy a usar es un software abierto que es R o R, y voy a utilizar la estimación, tomando en cuenta que es un panel demasiado grande, a pesar de que una de las características era que en la medida de lo posible estuviéramos hablando de la misma empresa para ver precisamente si sigue sobreviviendo. Es decir, son aquellas que a la hora de que contestan los censos económicos, la pregunta fue si habían contestado en el censo económico y dicen que sí. En pocas palabras, son empresas que de las cuales ya se tiene un historial. De lo contrario, era muy difícil explicar si vamos a usar a todas las observaciones. Iba a ser muy difícil explicar por qué pensábamos que los determinantes o que los valores explicativos impactaban en la empresa. Algo bien interesante cuando vemos esto del modelo de ecuaciones estructurales con mínimos y cuadrados parciales es que debemos de ver dos cosas: si es confiable y si es válido el constructo. Ya vieron que teníamos 6 constructos, quiere decir que cada constructo tiene un número de variables que pertenecen al mismo. La pregunta que se está realizando adentro de él es si el constructo es válido, es decir, si sí se puede hablar, por ejemplo, de redes. Para ello se crea un índice de confiabilidad compuesto. Según el paper de Hare y otros del 2017, este índice de confiabilidad compuesto debe de ser siempre mayor a 0.78, 0.71 para redondear. Y resulta ser que cuando nosotros vimos los índices de confiabilidad compuestos para los 6 constructos que se armaron en base a los censos económicos, ninguno de ellos estuvo por abajo de 0.71, el menor fue 0.891 y el mayor 0.966, diciéndonos que era confiable el constructo. Después, el alfa de Cronbach, ese alfa de Cronbach o de Cronbach para cada constructo, de acuerdo a Nonali 2014, no debe nunca de ser menor a 0.7. Bueno, para nuestro caso, en los 6 constructos estuvo entre 0.927 y 0.973, con lo cual las pruebas de hipótesis nos dijeron que era confiable y válido utilizar estos 6 constructos. Entonces, eso bajo el escenario que realmente queremos utilizar, ¿no? como válido. Para ver si era discriminante entre constructos, es decir, si no había una posible duplicidad, o como yo lo mencioné, lo que en estadística se llama colinealidad perfecta. Si los constructos eran lo suficientemente separados como para decir que estábamos hablando de eso, precisamente usando esos 6 constructos, utilicé 2 criterios: el criterio de la razón de heterotrade, monotrade de Hensler y otros de 2015, y el criterio de Fornell y Lackert de 1981, que dicen que lo que tenemos que hacer es ver el constructo en su primer orden. Significa que debemos de tomarle solamente la primera derivada al valor del constructo. Y una vez que tengamos esa primera derivada, generamos una matriz de cómo se impactan en su desviación, ¿verdad? Cómo se impactan en sus errores. Y precisamente ese es el punto, que a la hora de que vemos para los 6 constructos que estamos utilizando aquí, resulta ser que la diagonal principal, que son
lo que ambos criterios mencionan, la diagonal principal es donde vamos a encontrar el mejor valor, ¿verdad? El mejor valor para validar el constructo. ¿Qué quiere decir esto? Que el constructo no está contaminado por elementos del otro constructo, lo cual tendría sentido si nosotros hubiéramos construido las variables, pero las variables las tomamos de un censo, entonces no hubo mucho problema con eso. Quizás si nosotros hubiéramos generado encuestas propias y hubiéramos utilizado una escala de Likert, ahí muy probablemente hubiéramos encontrado que la validez del constructo no necesariamente era la adecuada y hubiéramos tenido que volver sobre la construcción o sobre los elementos que pertenecen a cada uno de estos pilares, ¿no? Que para simpleza aquí estoy llamando constructo. Y aquí están los resultados, ¿verdad? Es interesante esto que tengo que mencionar porque el detalle aquí es que queremos que entender que el primer constructo nos dice, tendrán que ver, explicarán los recursos las redes, el constructo de recursos explicará las redes y la respuesta va a estar en la beta estandarizada, porque pues, prácticamente estaríamos ligando ambos constructos. Si esa beta es positiva y significativa, quiere decir que sí, ahí pueden ustedes ver la significancia es del 0.1%, para la mayoría de los casos, solamente del 1% en uno de esos casos, que es precisamente en el de gestión competitividad. Pero lo interesante es que recursos sí determina redes, redes sí determina internacionalización. Entonces, me está prácticamente diciendo que la internacionalización de las pymes se puede construir en virtud de generar participación en cadenas de valor, que normalmente se genera a través del buen uso de los recursos disponibles, llámese el recurso financiero o no financiero. Y del otro lado, nada más para ver si tal es el caso, vamos a ver si el impacto socioeconómico que tiene la empresa, en este caso la competitividad, está influenciada por su gestión, y la respuesta es sí, sí está influenciada por la gestión que a su vez está influenciada por sus capacidades innovativas y capacidades de tipo investigativo tecnológico o de manejo que llevan a que esa información genere buenos indicadores que a su vez hacen que repercuta la pyme a nivel local, a nivel regional, en el empleo, en la mejora de calidad de vida y en otro tipo de detalles. Y precisamente lo que me están diciendo estos resultados es que esa beta estandarizada dice que recursos determina redes, que a su vez redes determina internacionalización. Por eso fue tan importante que haya diapositiva donde decíamos que el moderador eran recursos y capacidades, pero que eran redes y gestión quienes determinaban la internacionalización y la competitividad. Si alguno de ustedes quisiera hacer una prueba, ahí está la T. Se supone que si hay suficientes datos, una T de mayor a 2 normalmente va a significar que se está cumpliendo con el caso y tal es el punto. Ahí ven a una F cuadrada. Esta nos dice qué tan importante es el tamaño de las observaciones. Y solamente si excede el 0.35 podemos decir que es demasiado fuerte. Si está por arriba del 0.15 decimos que es mediana, en la mayoría de los casos es mediana. Y la R cuadrada que ustedes pueden ver allí, que ya sabemos que una R cuadrada arriba de 0.2 es muy buena para una regresión en las ciencias económico-administrativas. Digo, en finanzas aceptan hasta R's cuadradas menores de 0.2, ¿no? Entre 0.1 y 0.2 dicen que son muy buenas. Lo que nos indica es cuánto el ajuste está explicado precisamente por esa relación entre esos dos constructos, ¿verdad? Que están en las primeras columnas. Y el hecho de que, por ejemplo, digamos, una R cuadrada de 0.33 significa que el 33% de la varianza total de los datos está explicada precisamente por esa conexión entre esos dos pilares que vemos representados. Así que en la parte cuantitativa, la respuesta es de lo esperado, pues, es lo que queríamos encontrar. Vimos si había algún otro tipo de conexiones. Esas conexiones ya resultaron ser débiles o endebles, y por eso no las estamos representando aquí.
Pero sí nos está diciendo que desde la teoría de recursos y capacidades, la parte de gestión y de redes, claro que invita a las empresas a sobrevivir, a crecer y a expandirse fuera de sus mercados locales. La metodología es mixta, les decía. Es decir, ya vimos la parte cuantitativa, ahora vamos a ver la parte cualitativa, como para corroborar si todo lo que estábamos concluyendo ahí atrás tiene validación. Y una cosa muy interesante es que precisamente en pre-pandemia, eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que los resultados que yo les estoy exponiendo aquí son antes del COVID. ¿Por qué? Porque naturalmente el impacto que va a traer el COVID sobre las pymes va a variar mucho de lo que se había validado hasta este punto. Entonces, la parte cualitativa significa tomar datos provenientes de encuestas y entonces esas encuestas son la encuesta nacional de productividad y competitividad de las empresas y la de demografía de los negocios. A pesar de los años, ¿verdad? 2018 y 2020, el 2020 sale, pero en realidad está representando lo que ha ocurrido antes del 2020, es decir, son datos hasta del 2019. Entonces, por eso es que todo lo que digamos, todo lo que aquí se perciba de la micro y pequeña empresa tiene que ver con la realidad que se vivió antes de este evento disruptivo que nosotros ahora llamamos COVID-19. Fíjense, algunas cosas interesantes que estas encuestas sacaron a la luz. Cuando se les preguntó a las empresas pymes, pymes y pequeñas empresas, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar en las pymes, pero cuando se les preguntó si aceptarían un crédito, uno hubiera dicho, pues todos van a aceptar. ¿Qué creen que no? Que alrededor del 40% dijo que sí y el 60% dijo no, no lo aceptaría. Y dice uno, oye, a ver, si los recursos son tan importantes para que tú entonces tengas indicadores de desempeño, ¿por qué no aceptas este recurso, no? Un crédito bancario. Miren, una de las primeras cosas es que depende mucho del sistema financiero en el que nos ubiquemos. Mucha gente, la realidad, desconfía del sistema financiero y al desconfiar del sistema financiero, saben que un crédito no es un regalo. Entonces saben que un crédito tiene un costo y precisamente por ese costo es que ellos están tratando de evitar incurrir no aceptan un crédito. Ahora, ¿por qué no lo aceptan? Aquí está lo interesante, las pymes. La mayoría dicen porque es caro. Es decir, toman en cuenta la rentabilidad o el rendimiento que hay que tener para poder cubrir el crédito bancario. Y es que sí, en el sistema bancario mexicano es increíblemente alto el rédito que hay que pagar por un préstamo. La mayoría de las empresas que están en este momento tomando un crédito en México están pagando en promedio, bueno, la mediana está pagando un 17% anual de réditos. Si tu rentabilidad apenas alcanza el 20%, te quedas solamente con un 3% neto, todo por estar financiándote. Entonces, se entiende, ¿verdad? Que esta sea la razón. Claro, hay otros que dicen que no lo necesitan y hay otros que dicen no aceptaría un crédito bancario por la mala experiencia que tuve en el pasado, ¿no? Por ejemplo, para ponerle ahí un rótulo a otros. Pero aquí está la razón por la cual no están aceptando crédito bancario. Entonces, carecen de recursos financieros. Es del punto en el que estamos ahorita abocando, ¿no? Estamos empezando por la parte del constructo de recursos. Y entonces, ¿cuántas tienen acceso al financiamiento y cuántas se quedan sin acceso? Y cuando uno ve esto dice, no, pues con razón la cosa está difícil, ¿verdad? Si más de 3/4 partes están utilizando recursos propios u otro tipo de recursos, como lo puede ser el de familia, o el de conocidos, o el financiamiento con proveedores, y no están recurriendo al financiamiento bancario, no, pues con razón la cosa está tan pesada para ese tipo de empresas. Lo cual nos demuestra, ¿verdad?, que mucho del por qué a la hora del desempeño muchas empresas no lo logran expresamente por la carencia de recursos, ¿no? Y además es una decisión que tomó cada empresa en el estricto sentido. Ahora, cuando alguien sí usó los recursos financieramente hablando, ¿para qué los usó? La mayoría fueron para comprar insumos, es decir, para la parte productiva, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Insumos los vas a convertir en producto, pero
la otra parte lo usó para comprar maquinaria, lo cual es raro, ¿no? Se supone que ya debieras de tener tu capital físico, pero está bien, en capital físico suena bien también. Pero cuando lo usas para pagar otros créditos, allá no está bien, ¿verdad? Porque lo único que estás utilizando es el diferencial. Estás haciendo un arbitraje entre tasas de interés y diciendo, espérate, hay un crédito que no puedo pagar, pido otro crédito más barato para pagar aquel. Y simplemente estás minimizando el pago del interés o lo estás mandando a una madurez más larga, ¿no? Es decir, lo estás enviando a un periodo mucho más largo. Poquitos lo están usando para la expansión de la producción, muy malo que lo estén usando ya hasta para pagar salarios, o sea, el hecho de que tengas que pagar salarios con préstamos ya indica un gran problema de desempeño en la empresa, es decir, indica una enfermedad muy interesante. Algunos desarrollan los productos, se suena bien, comprar inmuebles para la empresa, pues suena raro, pero también se vale expandirse regionalmente, abrir nuevos negocios, y bueno, se pueden dar cuenta que los pocos que usan recursos financieros no necesariamente lo usan para ser más productivos o para ser más competitivos, que es el punto que quería yo abordar. Ahora, otro recurso que es muy importante es el recurso humano. En esta encuesta se les preguntó también, ¿imparten capacitación de las pymes? Y afortunadamente el 55% dijo que sí, y solamente alrededor de un 45% dijo que no. Ahora, la obviedad es, ok, impartes capacitación, es una capacitación que está equilibrada en género, es una capacitación que ayuda a tu personal. Vamos a ver precisamente las especificaciones de este recurso humano, ¿verdad? ¿Quién recibió capacitación? Y aquí ustedes se van a ir dando cuenta que la mayoría son hombres los que reciben la capacitación, ¿verdad? En ambos casos. La minoría son mujeres, o sea, en términos de género, por ahí hay una oportunidad muy interesante de que se debe capacitar más a las mujeres. Y este asunto resulta relevante por un asunto tan básico como esto. La mayoría de la manufactura, las pequeñas y medianas empresas en manufactura, les agrada mucho la mano de obra femenina, porque normalmente llega temprano y porque con la excepción del periodo de gestación, no suelen rotar mucho, es decir, no suelen retirarse rápidamente de la empresa, ¿no? No suele haber un problema de rotación de personal tan grande. A las que no imparten capacitación, ¿por qué no capacitan? La respuesta que dieron es que porque el conocimiento y habilidades que tienen ya son los que necesitan, que ya están bien, el 72.2%. Otros se sacaron de la pregunta diciendo, no, es que aquí ya contratamos a la gente ya capacitada. En pocas palabras, la capacitación está externalizada, a alguien más la paga, nosotros los contratamos y ya el capital humano ya viene de fuera. Otros dijeron que por el costo elevado y otras que dijeron, ¿por qué no imparten capacitación? Que no pertenece a ninguna de las tres anteriores, pero que resulta interesante, ¿verdad? Que tienen una razón para explicar por qué no están mejorando su recurso humano. Sobre la parte de las cadenas, de las redes, la pregunta que se les hizo es si participaban en redes, en cadenas globales de valor, es decir, si participaban en exportar o si importaban algunos de los bienes y por lo tanto se incorporaban a una cadena de algún clúster. El 4.6% dijo que sí y el 95.4% dijo que no. Es decir, en realidad el problema aquí es que no están incorporándose a encadenamientos globales y por lo tanto por eso no se están beneficiando de lo que generan estas cadenas, ¿verdad? O estas redes. ¿Por qué no lo hicieron? La mayoría dijo, bueno, por falta de información. No sabíamos que era buena idea incorporarnos a una cadena de proveeduría o de valor o de que nos lleve a una línea exportadora. Otras dijeron, no, porque pues nuestro giro no implica participar y la mayoría de estas son en servicios. Y eso también tiene mucho sentido, se los explico por qué, porque es muy difícil exportar servicios. No significa que sea imposible en todos los casos, pero es muy difícil exportar servicios. El 19.1% dijo que no lo consideraba necesario y ustedes van a poder ir viendo ahí, ¿verdad? Otro tipo de respuestas que pueden resultar ser interesantes para el caso. Para las que sí participaron, se les preguntó cuál es el principal beneficio obtenido de participar en cadenas globales. Y la primera aseveración fue que da acceso a otros mercados, lo cual es bueno, ¿no? Es decir,
amplío mis mercados, eso me permite crecer, ya no me limito al mercado interno. Otros dijeron que es parte de mejores prácticas de administración y planeación, 18.5, el 19% dijo que le da mayor estabilidad a la demanda, el 14.7 dijo que crea un historial crediticio. Está interesante que liguen su capacidad internacionalizadora con su habilidad para conseguir recursos financieros. Otros dicen que da acceso a capacitación y asistencia técnica, lo cual está interesante porque están hablando de capacidades ahí, ¿verdad? Es decir, una porción liga la internacionalización o el incorporarse a estas cadenas con recursos y capacidades. Y bueno, hay otras respuestas también que valdría la pena después desglosar, si les parece pertinente. Ahora, hablando de otro tipo de cosas en las cuales se puede mejorar, este tipo de respuestas son muy interesantes porque se les dijo, se le preguntó a las empresas qué tipo de registro contable llevaban. Y como se pueden dar cuenta, el número uno es que tienen el servicio de un contador, por lo menos para las pymes. Las micros decían un cuaderno o una libreta de apuntes, en pocas palabras, una contabilidad rudimentaria. A una porción dijo que no realizaban contabilidad y otros tantos dijeron, no, pues que para eso hay paquetes, ¿no? Hay paquetes de contabilidad que ya te realizan proceso, nada más hay que instalarlos y ya tienes tu contador en una app, ¿no? O en un software. Y obviamente hubo otro tipo de respuestas. Esto también nos indica el hecho de cómo están utilizando sus capacidades. Y digo, parece muy básico, pero si tú llevas un buen registro, entonces vas a poder hacer una muy buena gestión de la información, ¿no? Precisamente por eso este tipo de preguntas. Ahora, ¿qué hacen cuando tienen un problema en el proceso de producción? Las pymes, la mayoría lleva a cabo acciones y ese es lo interesante, eso es lo que se espera que suceda. Hay otras que dicen que utilizan una solución de instrumentación de mejora continua, hay otras que no toman ninguna acción y hay unas cuantas eh, que toman la solución sin llevar a cabo ningún otro tipo de acción posterior. Es decir, solucionan, pero de forma reactiva, no de forma proactiva. Y que sería la gran diferencia entre el amarillo y el verde, ¿verdad? El amarillo es reactivo, soluciona y ya no hace nada. El del verdecito es precisamente proactivo porque soluciona y lleva a cabo acciones posteriores para tratar de evitar que ese mismo evento suceda. Y estoy hablando aquí de gestión en la línea de producción, ¿verdad? Estoy hablando aquí de cuestiones que son realmente relevantes, que nos muestran en ese pilar de gestión qué tan importante es que sepan dar mantenimiento o reparar, ¿verdad? Maquinaria y equipo. Y bueno, miren, hablando de otro tipo de detalles son altamente interesantes, cómo anda el desempeño, cuántos indicadores de desempeño tienen, qué tipo de circunstancias hacen. Precisamente ustedes pueden darse cuenta aquí que va a ser mucho más claro que las pymes suelen darle mayor seguimiento al desempeño que las micros, pero además tiene mucho sentido, es decir, por eso fue que en esta conferencia no me quise ir con las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas, porque las micros tienen una característica. Son una masa que normalmente carece de capacidades y recursos, por lo tanto es mucho más difícil poderla caracterizar y poderle dar algún tipo de sugerencia o de implicación en lo que se está abordando, ¿no? Uno pensaría que la mayoría de las empresas, o los empresarios, cuando inician una empresa, van a tener el deseo digo, está bien que se empieces con una micro, pero aspiras a hacer luego una pequeña y aspiras a crecer a mediana y si es posible quisieras ser grande. Y a la pregunta si desean crecer, la mayoría dijo que sí, pero vean ahí, bien interesante, un 22.5% dijo que no les interesa crecer. Y cuando se les preguntó, oigan, ¿y por qué? ¿Por qué no quieren crecer, verdad?
Muchos de ellos dijeron que estaban satisfechos con lo logrado, ¿no? Ahí está el 47.4%. Es interesante porque México se ha caracterizado desafortunadamente en las últimas observaciones que se han tenido del desempeño empresarial regional por un temor a la inseguridad. Es decir, el hecho de decir, es que si yo soy exitoso, en automático me puedo volver objeto de que alguien quiera venir a cobrarme derecho de piso, o que alguien quiera venir a secuestrarme, o que alguien quiera hacer conmigo algún tipo de delito que dañe mi patrimonio. Entonces, el daño patrimonial, los delitos de daño patrimonial han generado un temor a la inseguridad que hacen que muchos empresarios pequeños y medianos no quieran cambiar de tamaño. Naturalmente hay complicaciones de ser más grande y también hay otro tipo de razones, pero es interesante, ¿verdad? Lo que se está reflejando aquí, porque uno pensaría que la mayoría de las empresas quieren hacer aportaciones de tipo social y económico a su región y resulta interesante que casi un cuarto diga, no, sabes que no es parte del atractivo que podría estar llamando la atención en algún sentido. Aquí ustedes se pueden dar cuenta ya en esta encuesta de demografía de negocios que el número de empresas disminuye en su total. ¿Por qué? Porque los nacimientos de empresas son menores a las muertes de empresas. En pocas palabras, hay una función de sobrevivencia que es importante para estos establecimientos, sobre todo los micros y los pequeños, donde están naciendo menos de las que están muriendo, lo cual significa que al final el número de establecimientos es menor que el número inicial. Eso nada más para que lo vayan ahí tomando en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué lleva a que muchos establecimientos mueran? Precisamente es lo que vamos a tratar de entender. Miren, ahí está el nivel de muertes por sector, formal o informal. Si se dan cuenta, el sector informal es donde más muertes de establecimientos hubo. Me estoy refiriendo a que cerraron. Los sobrevivientes, si se dan cuenta, también son más en el sector informal, pero es porque es más el sector informal que el sector formal. ¿Qué significa esto? Que algo ocurrió en la función de sobrevivencia de establecimientos o negocios en este nivel de empresas pequeñas y medianas que es de interés. O sea, es decir, vale la pena tratar de entenderlo. Y precisamente por eso lo que los constructos nos decían, ¿qué significa que pues, nos resulta sumamente interesante, ¿no? O atractivo. Aquí lo pueden ver ya por división de manufactura, comercio, servicios. Si se dan cuenta, el sector que más padeció fue el de servicios. Obviamente nos referimos a servicios no financieros, porque servicios financieros habría cambiado la historia, ¿no? Y el que menos sufrió fue el de manufacturas, ¿no? En términos de sobrevivencia y de muerte, si lo quieren ver ahí. Los gráficos nos están diciendo cuántas empresas son destruidas, y el otro nos está diciendo cuántas empresas sobrevivieron. Aquí nos indica que es bien interesante, pero mucho de lo que pasó en 2019, y estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Se dio precisamente en ciertas regiones, es decir, si lo regionalizamos, no les fue igual a todos, no hubo un número igual de funciones, de entidades o de empresas a nivel regional. La península de Yucatán, por ejemplo, fue una de las que más caída tuvo, igual que la otra península, la península de Baja California. Y en generalidad, el centro, que es donde está una gran proporción de empresas en la parte del centro bajío, occidente bajío, no se vio tan perjudicado. Lo que significa que si lo dividimos por regiones, el impacto está diferenciado, ¿no? Hasta en eso, hasta en la competitividad y la explicación de su sobrevivencia. Ahora, aquí hubo algo muy interesante cuando se trata de ver, es que las empresas que se mueren es porque están siendo dirigidas por gente poco educada. Y la sorpresa es que no. Vean ustedes aquí una comparativa entre las empresas que sobreviven y las empresas que mueren y vean los rangos educativos que tienen. Y es interesante, los sobrevivientes tienen mucha gente con educación básica, los primeros 9 años educativos, ¿no? Y mucha gente sin instrucción, comparado con las que se murieron. Entonces, pues lo curioso es que parece ser que tener más de 9 años de educación, ¿verdad? Educación media superior y superior, pues no ayudó mucho
a los muertos, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver ahí, superaban a los sobrevivientes. Entonces, no tiene nada que ver en realidad, o sea, en estricto sentido, no podemos ver una relación causal para poder decir que el fracaso de una empresa se debe a su personal. De hecho, es más importante la capacitación que el nivel educativo en estricto sentido, porque la capacitación es focalizada, mientras que la educación es general. Aquí vienen otro tipo de características para saber si las empresas habían, quizá no habían adoptado tecnología, quizá no habían utilizado el comercio electrónico, las ventas por internet, o que quizá no recurrían al financiamiento. Pero si se fijan, en realidad la diferencia no es muy grande. De hecho, curiosamente, los muertos utilizaban más equipo de cómputo que los sobrevivientes. Y tenían mayor capacitación al personal que los sobrevivientes, ¿no? Lo único sí donde quedó claro es que los sobrevivientes usaban más financiamiento y utilizaron más tecnologías digitales, como lo son las ventas por internet. Pero de ahí en adelante, tener esa lógica y decir, hey, lo que pasa es que para que una empresa desaparezca o no sobreviva, es porque no está utilizando los recursos y capacidades en forma clara. Y la respuesta es no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente ese es el causal. Muy bien, aquí ya les presenté la parte un poco más cualitativa. Una cosa que queda claro cuando ya vemos los avances de este estudio, al menos para el caso mexicano, es que las pymes generan empleos y absorben un porcentaje muy amplio de la población económicamente activa. Y una cosa muy interesante es que también hay mucho flujo de personales y mucha rotación de personal que permite que el personal de una empresa se mueva a la otra, ¿no? Como ya lo decían algunas empresas, nosotros contratamos personal ya capacitado y por eso ya no invertimos en ellos. Ahora, en la adopción de nuevas tecnologías, pues vimos que es muy diferenciado, puede disminuir o aumentar, depende del sector, depende de la región. Hay gente que es mucho más proclive a utilizar el comercio electrónico que otras. Por ejemplo, segregando los mercados urbanos y rurales, los mercados urbanos naturalmente prefieren el comercio electrónico contra los rurales que prefieren el comercio tradicional. Y bueno, nada más para mantenerlo aquí, sí, hay una relación directa entre internacionalización y el hecho de que las pymes se involucren en mejorar su desempeño. Las actividades de tipo internacional refuerzan el crecimiento, mejoran la competitividad y apoyan la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Y naturalmente es deseable la internacionalización. No porque sea deseable significa que sea factible para todos, ¿verdad? Que es lo que precisamente nos mostró este hecho de que no pudiéramos generar una relación causal simple. Las pymes se establecen en diversas regiones, impulsan el desarrollo local y regional, hacen que el país quede en niveles competitivos. Sí es cierto, atraen inversión extranjera, que los puede llevar a la internacionalización y por lo tanto al consiguiente aumento de flujo comercial, pero lo interesante es esto, que la inversión extranjera no necesariamente detona a las pymes, normalmente la inversión extranjera detona a las grandes empresas. También ese fue un detalle que vimos a la hora de que tratábamos de ver cuál era el impacto de la IED, inversión extranjera directa, en la región. Y muy bien, estos son los temas que quise abordar. Estamos a menos de una hora. Yo estoy aquí disponible para preguntas, dudas o algún otro tipo de aseveración que gusten hacer. Y les cedo la palabra a quien está presidiendo este congreso.